Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigas. Esto es hermano y amigo Horacio Fernández, dándole la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Les pido al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo con mucha salud, mucha fortaleza, sabiduría, paz y amor. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y como todos sabemos, la situación mundialmente está completamente caótica, está en una decadencia. Cada día los líderes de las naciones están más confundidos, no tienen una solución para buscarle la solución del problema que está pasando ahora mismo en esta tierra, en este mundo. Podemos darnos cuenta que ahora mismo hay un conflicto entre los palestinos y Israel, lo cual siempre eso ha existido, porque ellos siempre han estado peleando por tierra y por religiones. Dicho esto, vamos a dar la palabra en esta semana. Vamos a hablar acerca de por qué la generación está tan dividida en estos últimos tiempos. Eso es el tema de la lección de esta semana. Voy a hablar acerca de eso porque verdaderamente este mundo está sin rumbo. Yo creo que estamos viviendo peor que cuando Sodoma y Gomorra. Hay tanta injusticia, tanta inmoralidad, no hay respeto, no hay amor, no hay sentimiento. Cada día que nosotros nos ponemos a buscar en las redes sociales y en las mismas noticias, lo que podemos ver es muerte, desgracia tras desgracia. Y eso es necesario que suceda porque escrito está en la palabra de Dios. Entonces, creo que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, tiene que prepararse en estos tiempos y levantarse con la autoridad que Dios nos ha dado para predicar la palabra de Dios, para quitarle las almas que están perdidas todavía viviendo en el pecado de la mentira, de la maldad, de la tiniebla, y dejarles saber que Cristo es la única esperanza que ellos tienen, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Es algo que nosotros, los creyentes cristianos, tenemos que hablarlo a tiempo y fuera de tiempo. Eso es uno de los motivos que me esfuerzo en traer las enseñanzas cada semana, para poner un granito de arena aquí en esta tierra, como le dije, que hay tanta división. Sabemos que quien está gobernando en esta tierra es el enemigo, y él lo que vino fue a matar y a destruir. Él ha venido a dividir. Lo hemos podido ver desde mucho tiempo cómo han creado religiones, doctrinas falsas para tener dividido al hombre. Cada quien coge a quién va a adorar, a qué Dios va a adorar, lo cual todo es incorrectamente, es algo erróneo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que saber que el único Dios verdadero es Jehová Dios, y que el único Señor y Salvador de la humanidad es Jesucristo, porque Él lo hizo en la cruz de Calvario. Muchas personas no quieren entender, o tal vez no quieren darle la oportunidad que esa palabra entre en su vida y lo haga libre, porque la misma palabra de Dios dice, Jesucristo le dijo a los discípulos, la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, el enemigo no quiere que la persona que él tiene cautiva conozca la verdad. Entonces, de ese motivo nosotros tenemos que hablar la verdad, que es la palabra de Dios, y dejarle saber de que hay una oportunidad, de que tienen una esperanza en Cristo Jesús, que todo esto, lo que estamos aquí viviendo ahora mismo, es temporal. Estamos pasando por una prueba, y de esa manera aquellos que escojan el camino correctamente van a vivir eternamente, pero aquellos que cojan el camino erróneamente van a ser condenados. La misma palabra lo dice, aquellos que rechacen el sacrificio del Hijo de Dios no serán salvos, serán condenados. Entonces, en esta semana voy a hablar acerca de por qué en esta generación está tan dividida. Es algo que ha venido pasando por generación en generación, pero en estos últimos tiempos
he podido ver cómo está la división y cómo no hay un respeto y un amor hacia uno a los demás. Vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración para que el Señor permita a su Santo Espíritu que traiga discernimiento y sabiduría a nuestras vidas. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir delante de tu presencia en el nombre de Jesús por medio de las redes sociales. Te venimos a implorar, Señor, te pedimos a pedir que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono. Reconocemos que tú eres el creador de este universo, de esta tierra, y que tú tienes el control de tu creación, Padre amado. Te pedimos, mi Dios amado, que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento, sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, para que cada uno de vosotros seamos edificados con tu palabra que va a ser enseñada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar en la cruz de Calvario. Por ese sacrificio, ahora yo soy libre del pecado del mundo. Asimismo, amigo que me escucha, si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, arrepiéntete de tu pecado y tú también serás salvo. Tú podrás venir a participar de la familia del Dios Todopoderoso, porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Una vez somos una nueva criatura, nos arrepentimos de nuestro pecado, ya todas nuestras maldades y todas nuestras cosas que hayamos hecho en el pasado quedan completamente borradas. O sea, tú no tienes que esperar a que tú tengas que cambiar tu forma de vivir, no. Ven así como tú estás, trabajado, cargado y cansado, y Dios, Jesucristo, te hará descansar. Así mismo como tú estás, amigo que me escucha, tú vienes y te arrepientes y Jesucristo te va a recibir con los brazos abiertos y tú vas a ser una nueva criatura. Tu espíritu que está muerto en el pecado ahora va a vivir en el Espíritu de Dios y con el Espíritu Santo de Dios. La enseñanza de esta semana, se titula ¿Por qué la generación está tan dividida en estos últimos tiempos? Y es algo que nos debemos de poner a pensar y a prepararnos, porque algo tiene que pasar en esta tierra. No se puede seguir como está cada día, que va de mal en peor. Y sabemos, aquellos creyentes que conocen la palabra de Dios, que cuando todo esto está ocurriendo es porque ya Cristo está a la puerta. Entonces nosotros debemos de hablar la palabra, debemos de estar preparados y no desmayar, porque van a ocurrir y van a pasar cosas más terribles según vayan pasando los meses y los años, si Cristo no llega pronto. Y cada día, cada mes se va a poner más difícil la situación alrededor del mundo, aquí mismo en los Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos que esforzarnos y hablar la palabra en estos tiempos, porque para eso fuimos llamados. Todos tenemos un ministerio y es de hablarle a las almas que están viviendo en el pecado de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No me canso de decir ese versículo de Juan 14:6, porque ese es un versículo poderoso, un versículo que te da esperanza. Y tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo, para que aquellas almas que no tienen esperanza, que están viviendo erróneamente, que están perdidos en el pecado, que están perdidos en religiones, que los van a llevar a la condenación, porque esas religiones no pueden salvar a nadie. La religión lo que lo va a condenar más, porque usted va a estar adorando, idolatrándose a cosas, a dioses ajenos. Y Dios no permite eso. Dios quiere que lo amen a Él solo, porque Él es el único Dios soberano y santo que está sentado en su trono. La generación del día de hoy es una sociedad que vive completamente dividida. Cada cual vive a su manera. Muchos no tienen compasión ni respeto hacia los demás. El sentimiento y el amor cada día se aleja más de la familia y de los matrimonios. Se ha levantado un espíritu de división en toda la humanidad, porque esto está pasando en todo nivel. Está pasando con la familia, está pasando con los matrimonios, está pasando en las naciones, en las cortes, en todos los niveles hay división.
¿Y qué pasa cuando hay división? Cuando no hay unidad, nada puede permanecer. Cuando hay división va a venir destrucción. Destrucción. Porque el mismo Señor lo dijo. Una casa dividida no permanecerá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sabemos que quien está gobernando en esta tierra es Satanás. Porque él sabe que en la unión está la fuerza. Y además también trae liberación. Cuando hay unión hay fuerza y hay liberación. Y debido a esas verdades, él mantiene a la humanidad confundida, dividida. Satanás quiere que tú te mantengas en la oscuridad del pecado. No quiere que tú conozcas la palabra de Dios, la cual te hará libre. Dice en Mateo 12:25, Jesús mismo dijo lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, de esa manera es que el enemigo está atacando a la humanidad en la división. Él cree todo tipo de caos, todo tipo de chisme, todo tipo de confusión para traerte, para crear problemas entre unos a otros. Como le dije la semana pasada, que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de la tiniebla. Y él lo hace eso porque él sabe que de esa manera nos va a tener esclavizado en su poder, y que de esa manera muchos no van a conocer la verdad, la cual os hará libre, lo dijo Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros como cristianos y creyentes dejarles saber que la palabra de Dios, cuando ellos la reciban en su corazón, le hará libre. Y entonces, esa palabra lo va a ayudar a vivir una vida tranquila y confiada en el poder y en la promesa que Dios nos ha prometido. Porque pues, vamos a ver dificultades, vamos a tener problemas, vamos a ver que todo se está viniendo abajo, pero aquellos que confían en Dios van a estar tranquilos, van a estar protegidos por el poder de Dios. A nosotros no nos va a ocurrir absolutamente nada que Dios no quiera que nos pase. Entonces, es algo que usted debe de considerar, amigo que me escucha, y buscar esa protección que es Jesucristo, porque el enemigo no te da nada. El enemigo lo que te da es temporal y te lo da para engañarte, y una vez que él te tenga en su mano, cuando él te puede matar, te va a matar, y entonces tú vas a perder tu salvación por toda la eternidad. Tiene que tener eso pendiente, amigo que me escucha. Satanás no vino a salvar, Jesucristo fue que vino a salvar y vino a traer vida en abundancia. Pero él quiere mantener a la humanidad confundida en toda la vanagloria, en todas las vanidades y en toda la mentira que se han venido por generación en generación trayendo a la humanidad, confundiéndola en religiones falsas, en rudimentos falsos, en ataduras, que lo que mantiene a la humanidad es cautiva. Pero Cristo vino a libertar, Cristo vino a dar vida en abundancia. Pero tú tienes que tomar esa decisión y arrepentirte y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tú vas a estar firme en estos tiempos difíciles. Pero yo te digo, amigo que me escucha, que si tú no buscas de tu salvación, en estos tiempos va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para aquellos los que no están en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos y amigos, Satanás tiene ese conocimiento que manteniendo la humanidad dividida, es más fácil para él poder destruir a los hogares, a los matrimonios, a toda la sociedad de esta generación. Porque eso es lo que está pasando en esta generación. Que hay una división demasiado grande. Ya entre la misma familia se dividen, ya los hijos no quieren respetar a los padres. Los padres quieren hacerle daño a los hijos en vez de que los padres cuidaran de sus hijos. Pero eso son la mente que Satanás está trayendo a la humanidad y la división para de esa manera él poder ganar supuestamente la batalla, lo cual Cristo es que va a ganar la batalla porque ya él ganó en la cruz de Calvario. Pero él todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquellos que todavía no han querido aceptar la verdad de Jesucristo, a eso es que Satanás va a devorar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a él le llaman el padre de la mentira. Y por medio de la mentira, es que él ha venido
engañando y dividiendo, creando falsos testimonios, levantando calumnia unos a otros, haciendo conflictos bélicos contra las naciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Israel y Palestina? Un conflicto bélico. ¿Por qué? Porque él trae división, él trae confusión, y entonces también tiene sus líderes malignos en poderes que lo que quieren es tener más poder, creyendo que Satanás se lo va a dejar tener ese poder, no sabiendo que Satanás no tiene nada que dar, pero lo tiene cautivo en esa mentalidad, y ellos mismos, sin darse cuenta, están destruyendo a sus propios conciudadanos, a sus hermanos, por querer tener el poder y la fuerza, lo cual que al final del día todo eso quedará aquí en la tierra, porque nadie se lleva nada para ningún lado. Estamos aquí temporariamente, pero ellos son confundidos y quieren vivir en el poder y la fuerza, y no le importa a quién ellos tengan que llevarse por el medio o hacerle daño. Es triste ver cómo líderes mantienen a sus naciones cautivas, como a Cuba, Norcorea y muchos más países que no permiten que sus ciudadanos puedan vivir en libertad, que no puedan leer la palabra de Dios. Pero ya Cristo viene pronto a libertar eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las armas cuales Satanás usa para mantener a los seres humanos en la esclavitud es la vanagloria y las vanidades de este mundo, las cuales al final del día son temporarias, como les dije. Otra es mantenerlo engañado, dándole famas y poderes, para luego, cuando él ya no lo necesite, le roba el alma y lo destruye matándolo. Y lo mata por vida eterna. Porque esas vidas que se van sin Cristo van a estar eternamente perdidas. Algo que muchos de ellos al principio no conocen. Que una vez le dan sus almas a Satanás para obtener famas y poderes, ellos serán condenados a una eternidad. Otra alma que él usa es tratar de mantener al ser humano hundido en el pecado, haciendo que sigan cometiendo iniquidades y viviendo una vida en desorden. Como dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho a ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todas nuestras iniquidades que ha mantenido a que nuestro Dios no tenga esa comunión con nosotros, porque nosotros fuimos creados para vivir con Él eternamente. Pero por la desobediencia y por el nacimiento del pecado vino esa división del hombre y Dios, vino esa barrera. Porque Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Y Dios siempre ha querido bregar con la humanidad, siempre ha querido buscar un pacto nuevo, como lo hizo con Jesucristo, para que nadie se pierda, mas tengan vida eterna en Cristo Jesús. Pero todavía hay muchas personas que no están completamente perdidas en la mentira del pecado, en las religiosidades, en la doctrina falsa. Y es triste, mis hermanos, que a veces yo le he hablado casualmente en esta semana, le hablé a una señora cuando fui a doctor y le dije, Cristo es el único que hay que adorar. Y ella me dice, no, también hay que adorar a la Virgen María. Yo le dije, ya, la Virgen María hizo el papel que fue bendita entre las mujeres, pero Cristo es el Salvador. ¿Quién fue que creó a María? Fue Dios. Pero Dios es creado, nadie creó a Dios. Dios es soberano y santo. Entonces, mentiras así es que han tenido cautiva a la humanidad. Porque, ya reconocemos que María fue usada, su vientre, para que Jesús naciera como hombre aquí y condenara el pecado en la cruz de Calvario. Pero ya ese era ya todo el papel de María. Ya María viene siendo una mujer igual que tú, amiga y hermana que me escucha. A quien debemos de adorar y alabar y exaltar es al único Dios soberano y santo, y a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero el enemigo no quiere que sepan eso. Lo tienen confundido en la idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Satanás conoce que si mantiene cautivo al hombre haciendo iniquidades y pecado cada día, ese hombre no conocerá la verdad.
donde les enseña que en la unión de la familia, del matrimonio y de la misma sociedad tendrá una vida agradable con los demás y también conocerá a su Dios creador, el cual Él quiere tener un pacto con su creación y los hombres. Dios siempre ha querido tener y anhela tener esa comunión con el hombre, porque por eso mismo fuimos creados por Él, para tener esa comunión con Él. Pero el enemigo se ha metido por el medio, el pecado se ha metido por el medio, y muchos no quieren reconocer que el pecado es que te está manteniendo apartado de tu Creador, de tu Salvador Jesucristo. Que tú eres que tienes que confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón, que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Pero el enemigo te tiene confundido. Y yo espero que tú recapacites con todas estas barbaridades que están pasando en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. En Isaías 59, 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Escuchen qué poderoso pacto quiere Dios tener con nosotros, con esta generación. Pero mientras ellos no reconozcan que son pecadores y que están atados con las mentiras y falsedades que Satanás ha creado en este mundo, no podrán unirse todos a una a combatir contra toda la falsedad que el enemigo le ha traído y le ha puesto en su mente y en su corazón. Toda esa doctrina falsa, todas esas religiones creadas. Esas religiones han sido creadas por el enemigo mismo para mantener a los hombres divididos. Él fue el que trajo esa división. Otra poderosa arma que usa Satanás para seguir dividiendo a la humanidad son las religiones. Las religiones han sido las consecuencias de muchas guerras y muertes entre nosotros mismos. Aunque ustedes tal vez no lo quieran creer, amigos que me escuchan. Las religiones han traído muchas guerras y divisiones y muertes. Ahora mismo hay un conflicto nuevamente con los palestinos y los israelíes, los judíos. Todos esos conflictos son por el engaño de las religiones. Quien debe de unir al ser humano, lo que ha traído es división. O sea que la religión debe de traer unidad a la humanidad, lo que ha traído es división. Porque cada quien escoge por su lado y quiere adorar al Dios que ellos quieren adorar y no al Dios soberano y santo, Jehová Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Satanás siempre ha querido mantenernos en división, porque todos sabemos que hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, el Mesías de Dios. Donde la misma palabra nos lo dice muy claramente en Juan 1. Y voy a leer del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dije Juan 1, y voy a leer versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todos nosotros los que hemos nacido de nuevo del Espíritu sabemos que Cristo vino a rescatar a los que se había perdido y que también vino a dar vida y mucha vida en abundancia, como le dije al principio. El enemigo vino a destruir, pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Pero también sabemos que Satanás vino a destruir y a matar, como lo mencioné al principio de esta enseñanza. Teniendo este conocimiento acerca de la forma que el enemigo de las almas tiene dividida en decadencia a esta generación, es un deber primordial que nosotros los cristianos creyentes nos levantemos a enseñar la palabra de Dios,
a enseñar la unidad del Espíritu unos a otros, empezando en el hogar. Tenemos que empezar a dar buen testimonio en nuestros hogares para que después nosotros podamos dar testimonio en la iglesia y en otros lugares con nuestro comportamiento y nuestro vivir. Y de ese modo nosotros vamos a ganar el mundo. Porque de esa manera esta generación puede ser transformada con la poderosa palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios es que puede haber una transformación en esta generación que está tan dividida y tan confundida y que vive completamente lejos de su Creador. Pero la palabra de Dios es la que lo puede traer nuevamente al conocimiento. Es que la que viene a darle libertad a aquellas vidas que están en el pecado. Pero tiene, amigo que me escucha, tú tomar la decisión de apartarte del camino del pecado y de buscar la vida eterna en Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, espíritu y un mismo parecer. Porque nuevamente digo, en la unión está la fuerza y la libertad, mis hermanos. Dios quiere que nos mantengamos unidos para que nosotros podamos vencer al mal que está gobernando en esta tierra. Somos nosotros los que tenemos que sacar el mal de la tierra, porque Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros tomamos las decisiones y tomamos el camino que queremos escoger. Entonces, si tú estás viendo que ese camino que tú has venido caminando ha sido de maldad, de dolor, de enfermedades, de sacrificio, ven por la puerta estrecha, prueba el camino de Jesucristo y tú verás que va a ser mejor, porque Jesucristo te va a llevar en sus brazos. Y luego, cuando tú estés fortalecido y tú tengas conocimiento de su palabra, Él te pondrá en tus pies a caminar paso a paso la palabra de Dios. Y tú vas a empezar a vivir una vida en paz, en gozo, en fortaleza, teniendo y reconociendo que tú tienes la promesa de Dios, que Él va a venir a buscarte. Y que si tú partes de este mundo, tú vas a ir directamente a morar con Él en su morada. Pero si tú no estás viviendo la palabra de Dios, nada de eso te puede tocar a ti. Sino lo que te va a tocar a ti es perdición eterna, amigo que me escucha. Entonces, mis amados, es necesario que todos nosotros nos mantengamos unidos para poder dar un buen testimonio. Nosotros los cristianos creyentes, aquellos que están todavía viviendo aquellos que todavía están viviendo en las tinieblas del pecado y la maldad, tenemos que sacarlo de ahí con nuestro testimonio, hablándole la palabra, diciéndole que Cristo es el camino, que hay esperanza en Cristo Jesús, que el enemigo lo que vino fue a destruir y a matar, que no siga caminando en el pecado, para que sepan que en la unión del Espíritu Santo hay libertad y salvación. Una vez se arrepientan y reconozcan a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ellos podrán ser salvos también. Ellos podrán venir al reino de Dios y así podrán vivir eternamente, porque todos aquellos que siguen viviendo en el pecado van a ser condenados. Se lo estamos diciendo desde generación en generación, pero va a pasar. Bendito sea el nombre de Jesús. Va a suceder, porque ya Cristo está a la puerta. Efesios 4:3 dice, sólitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que tenemos que guardar la unidad en el vínculo del Espíritu para que nosotros tengamos paz en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que hay tantas guerras y tantos conflictos bélicos. Pero usted que vive en la confianza y en la promesa de Dios, usted va a vivir confiadamente y usted va a vivir protegido por el poder de Dios,
porque Dios nunca abandona a sus hijos, ni deja a sus hijos en vergüenza. Él nunca nos desampara. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, lo cual es completamente lo contrario, lo que quiere Satanás para esta generación. Es lo que quiere que la generación sea destruida, que siga en decadencia. Él no quiere que la generación se una a la unidad del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere que el hombre que ha sido lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo venga a la unidad del Espíritu Santo. Que todos lleguemos a la unidad, a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de esta estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:16. Mis queridos hermanos, Dios Padre quiere siempre que seamos consolados, nuestros corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. En Cristo Jesús es que está todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. La misma palabra nos lo dice, mis hermanos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y tenemos que hablar la palabra para traer la unidad, para traer arrepentimiento a aquellas vidas que están viviendo desunidamente. Muchos están fuera de sus casas, viviendo en las calles, porque no se soportan unos a otros por el pecado, por la maldad. Y eso lo ha traído Satanás. Al contrario, Dios quiere que todos estemos unidos en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, todos unidos como un solo cuerpo, porque en la unión está la fuerza. Es necesario que mantengamos siempre presente de vivir una vida con amor, con respeto, compasión y unidad, para de esa manera podamos formar y ganar alma para el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque aquí en esta tierra lo que está reinando es la división y la desunión en todos los aspectos de la generación. La generación ha sido engañada por las mentiras de Satanás y los rudimentos, los cuales no edifican al hombre en nada. Todas esas religiones y todas esas doctrinas falsas no edifican en absolutamente nada al espíritu del hombre. Lo único que te edifica a tu espíritu es la palabra de Dios. Es la única que nos puede unir en el espíritu, cuerpo y alma. Y de esa manera nosotros podemos destruir el enemigo de las almas. Mis hermanos, vamos a mantenernos firmes, vamos a pararnos en valentía, porque hemos sido llamados para este tiempo. La generación necesita ayuda de la iglesia. Esta generación que muchos están viviendo sin esperanza, sin rumbo. Y hay muchos que no saben dónde buscar ayuda porque han sido engañados. Han ido a diferentes iglesias, han sido engañados y han perdido la confianza en la iglesia. Pero no, hay muchas iglesias que verdaderamente te están predicando la palabra de Dios. Busca esa iglesia que predique la palabra de Dios y únete a ella y busca y corre por tu vida, amigo que me escucha. Porque Cristo está a la puerta y Cristo es la única esperanza que tiene esta generación. Así que mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amigo que me escucha, recapacita, no siga en la división que va a este mundo, sino busca la unidad del Espíritu de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tú y tu familia serás salva, porque tú vas entonces a traer y vas a llevar esa palabra de salvación a tu familia. Porque por eso es que la familia está desunida. Por eso es que esta generación está desunida en estos tiempos, porque no conocen la verdad que es la palabra de Dios. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.